Escalada drástica de Donald Trump contra las redes sociales en medio de la pandemia y en pleno año electoral. El presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva dirigida a eliminar beneficios de empresas como Twitter, luego de que ésta calificó tweets del mandatario como potencialmente engañosos. Continúan los disturbios en Minneapolis tras la muerte de George Floyd, el afroamericano que falleció tras ser detenido y neutralizado en el piso por un policía blanco. El Departamento de Justicia de Estados Unidos otorgó el nivel de máxima prioridad a la investigación sobre este caso. La aceleración de la propagación del virus en Brasil, Perú y Chile preocupa a la Organización Panamericana de la Salud. Brasil es el país que reporta mayor número de muertes diarias y el gobierno de Jair Bolsonaro enfrenta críticas por el manejo de la crisis, pero los brasileños siguen aprobando su administración. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. Estados Unidos es el país con más casos y fallecimientos por coronavirus, con al menos 1.700.000 contagios y 101.000 muertos. En medio de la pandemia y el creciente problema de la desinformación, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca evitar que empresas como Twitter, Facebook y Google sigan estando extensas del contenido que publican sus usuarios. La historia Trump versus Twitter sufre una intensa escalada. El presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que busca eliminar o debilitar una ley que blinda a compañías de Internet de ser responsables del material publicado por sus usuarios. Su decisión se dio justo después de que Twitter añadiera una herramienta a los trinos del mandatario que insta a los usuarios a verificar la información emitida en estos. Las decisiones que toma Twitter cuando elige suprimir, editar, poner en lista negra, censurar, son decisiones editoriales puras y simples. En ese momento Twitter deja de ser una plataforma pública, neutral, y luego se convierte en un editor con un punto de vista. El presidente dijo que su intención es defender la libertad de expresión. Trump acusó a las grandes tecnológicas como Facebook y Google de ser parcializadas en contra de los conservadores. El pulso inició cuando Trump insinuó en uno de sus trinos que habría fraude en el voto por correo en las elecciones presidenciales. Luego Twitter incrustó un enlace que contradecía esa información. Frente al tema, el director de Facebook dijo que este tipo de plataformas no deben ser árbitros de la verdad. Horas antes, Twitter se había referido al tema. Esto no nos convierte en un árbitro de verdad. Nuestra intención es conectar los puntos de las declaraciones en conflicto y mostrar la información en disputa para que las personas puedan juzgar por sí mismas. El Departamento de Comercio ahora solicitará a la Comisión Federal de Comunicaciones que aclare cómo funcionará la ley, pero expertos advierten que gran parte de ella no conducirá a reformas legales. Continúan los disturbios en Minneapolis tras la muerte de George Floyd, el afroamericano que falleció tras ser detenido por un policía blanco, un suceso que ha desatado la ira y frustración de miles de ciudadanos. El alcalde de la ciudad declaró la emergencia y el Departamento de Justicia de Estados Unidos otorgó el nivel de máxima prioridad a la investigación sobre el suceso. El caso de George Floyd no es el primero de violencia racial en Estados Unidos. El uso injustificado de la fuerza letal por parte de la policía en contra de afroamericanos originó el movimiento Black Lives Matter, que solo hace este año ha denunciado por lo menos 2 casos más similares. No puedo respirar, fueron las últimas palabras de Eric Garner. Esta frase se convirtió en el grito de guerra de Black Lives Matter, un movimiento que había sido creado un año antes de su muerte para llamar la atención sobre la violencia policial sobre los afroamericanos. Garner, de 43 años y padre de 6 hijos, murió en agosto de 2014 en Nueva York por estrangulamiento a manos de un grupo de policías blancos, días después de que también lo hiciera en Missouri Michael Brown en condiciones similares. Sus casos no fueron los primeros y tampoco serían los últimos, y provocaron un gran debate nacional sobre las tácticas usadas por la policía estadounidense, en especial cuando se trata de estas minorías.
Aparte del asesinato de George Floyd en Minneapolis, Black Lives Matter ha denunciado este año por lo menos otros 2 ataques parecidos. Ahmaud Arbery, de 25 años, murió a tiros en Georgia mientras trotaba en febrero después de ser perseguido por un ex policía blanco y su hijo, mientras que a Breonna Taylor, de 26 años, oficiales de policía le dispararon en marzo de 2020 en su casa en Kentucky, mientras adelantaban un operativo antinarcóticos. Una ola de asesinatos que ha alimentado las protestas nacionales de este movimiento, que también llama la atención sobre la pobre respuesta por parte del sistema judicial de Estados Unidos. Seguimos en Estados Unidos, pero ahora hablemos de deportes, y es que se canceló la Maratón de Boston por primera vez en 124 años. Los organizadores inicialmente habían pospuesto el icónico evento para septiembre, pero determinaron en última instancia que no es viable realizarlo. En su lugar realizarán un evento virtual en el que los participantes que verifiquen que corrieron los 42 kilómetros por su propia cuenta recibirán una medalla de finalista. Vamos ahora hasta América Latina. Brasil sigue siendo el segundo país con más casos en el mundo, con 25.598 fallecimientos y más de 411.800 contagios. Y en medio de la crisis sanitaria, la popularidad del presidente brasileño Jair Bolsonaro se desgastó en los últimos días, pero su núcleo duro sigue intacto. Un tercio de los encuestados del Instituto de Opinión Datafolha consideran su gobierno bueno u óptimo. Nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Sacone, con más detalles. Se interpreta de una forma muy simple. La base electoral de Bolsonaro, el 33% de los electores está con él. Y eso es sorprendente porque Brasil está viviendo una crisis sanitaria juntos a una gran crisis política, y a pesar de eso, las personas que le apoyaban hace unas semanas le siguen apoyando fielmente. Eso sí, la desaprobación ha crecido un poquito. El 43% de los encuestados por el Instituto Datafolha consideran su gestión pésima o mala, y el 22% la considera regular. Juntos suman un 65%. Hay que tener en cuenta varios detalles. Hay en este momento 36 peticiones de impeachment contra Bolsonaro en el Parlamento, pero todos los expertos dicen que no pueden prosperar si la popularidad del mandatario no baja por debajo del 20%. Y por lo tanto es muy difícil en este momento pensar en un posible impeachment. Por otra parte, hoy Bolsonaro ha hecho unas declaraciones muy contundentes. Y ahí hay que explicar un poco que se está llevando a cabo una investigación sobre una supuesta trama de fake news a través de un llamado Gabinete del Odio que estaría supuestamente comandado por su hijo Carlos Bolsonaro. Ayer hubo una operación de la Policía Federal decidida por el Tribunal Supremo que fue a buscar teléfonos y ordenadores y material para empresarios y blogueros que habrían apoyado esa trama. Hoy Bolsonaro se ha mostrado muy enfadado, ha dicho que eso no puede seguir, que hay que respetar al gobierno, que es la última vez, y de alguna forma, según los analistas, ha hecho unas veladas amenazas al Supremo. Misma cosa su hijo Eduardo, el diputado que hace un año y medio fue el más votado de Brasil, ha dicho que habrá una ruptura muy fuerte, que son necesarias unas medidas enérgicas por parte de su padre y que es cuestión de cuándo y no de si van a acontecer. La pandemia de COVID-19 sigue aumentando en Colombia, donde este jueves las autoridades confirmaron 1.262, un récord diario que elevó a 25.366 los contagiados, y los focos se encuentran en Bogotá y las ciudades de Cartagena y Barranquilla, en la costa del país. Ante esta situación, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, prolongó hasta el próximo 15 de junio la cuarentena, que a nivel nacional está prevista que termine el próximo 31 de mayo. A partir del 1 de junio se reabrirán nuevos sectores de la economía colombiana.
Bares, restaurantes, parques públicos reabrirán en Francia a partir del 2 de junio. En París, donde el riesgo de propagación de coronavirus sigue siendo mayor, solo las terrazas exteriores de los establecimientos pueden reabrir. Así lo dijo el primer ministro Édouard Philippe y añadió el levantamiento de muchas restricciones para la fase 2, pero con mayor precaución en áreas que siguen clasificadas como zona naranja. El anuncio llega el mismo día que Francia registra 3.000 nuevos casos de COVID-19. Nissan Motor cerrará su planta en Barcelona, en España, una de las medidas presentadas por la multinacional japonesa tras registrar sus peores resultados económicos en 2 décadas. Los trabajadores, que ya llevan 3 semanas de huelga indefinida, protestaron porque la decisión dejará sin empleo a unas 3.000 personas. Guerra contra los despidos. Eso auguran los trabajadores de la planta de Nissan Motors en Barcelona, que cerrará el próximo diciembre. Eso significa la pérdida de 3.000 empleos directos, pero los sindicatos valoran que podrían llegar a ser más de 25.000 los que se quedarán sin empleo por el cierre de la fábrica. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a pelear, vamos a mantener en lucha a los trabajadores y trabajadoras de Nissan y vamos a tener en jaque a todas las administraciones pidiendo que nos apoyen, pidiendo que Nissan se quede aquí. Los trabajadores, que ya llevaban 3 semanas de huelga indefinida por los despidos temporales consecuencia de la emergencia sanitaria, denuncian la falta de alternativas ante el cierre de una planta que ya arrastraba problemas desde hace años y que recibió en repetidas ocasiones inversiones públicas del gobierno español para mantenerse en funcionamiento. El Ejecutivo asegura que hará lo posible para convencer a la empresa de revocar su decisión. La crisis económica derivada de la pandemia golpeó a la multinacional con más dureza tras años de pérdidas. En el ejercicio de 2019, Nissan perdió más de 6.200 millones de dólares. Debemos hacer cosas que no hacíamos suficiente, como admitir nuestros fracasos y tomar acciones correctivas para volver a recuperar el rumbo. Nissan también cerrará su planta en Indonesia, con el objetivo de reducir su producción global en un 20% en 3 años. Y Corea del Sur vuelve a poner restricciones a la ciudadanía por un repunte en los casos positivos de coronavirus. El país, considerado un modelo mundial por el manejo de la pandemia, teme por un rebrote. Las autoridades señalaron 79 nuevos contagios, la mayoría en la zona metropolitana de Seúl. De ellos, 69 se produjeron en personas que frecuentaron un almacén de una compañía de comercio electrónico al oeste de la capital. Y varios países de Occidente han rechazado la adopción en el Parlamento chino de la Ley de Seguridad de Hong Kong, que busca impedir supuestas actividades subversivas en este territorio y que, según sus detractores, amenaza el estatus de independencia de Hong Kong. La Unión Europea criticó esta norma, mientras que Estados Unidos estaría preparando sanciones contra la antigua colonia británica. Un largo aplauso para concluir la gran cita de la política china. Es la Asamblea Nacional Popular, que este año se aplazó por la pandemia y que terminó con la adopción de un polémico proyecto. Se trata de la Ley de Seguridad en Hong Kong. Esta normativa pretende, en el papel, frenar el separatismo, la subversión y la injerencia extranjera en el que es considerado como el territorio más independiente de China. La decisión adoptada por la Asamblea está diseñada para asegurar la implementación sostenida y a largo plazo de un país, 2 sistemas. Pero los detractores aseguran que esa normativa, cuya implementación sería en agosto, convierte a Hong Kong en un territorio chino más. Exponen que es una herramienta que serviría para controlar las protestas en pro de la democracia que empezaron en Hong Kong el año pasado. Esto marca el comienzo de una era triste y traumática para Hong Kong, porque prácticamente han arrebatado nuestra alma. El Reino Unido, país que administró Hong Kong hasta 1997, acusó a Beijing de violar sus obligaciones internacionales. Fue a través de un comunicado conjunto que también firmaron Estados Unidos, Canadá y Australia. La Unión Europea también se pronunció. Debo expresar una profunda preocupación con los pasos tomados por China al respecto de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong. Creemos que no está en conformidad con los compromisos internacionales ni con la ley básica de Hong Kong.